Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de ver la sociedad con otros ojos. Son dedos, días son días, madres son madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría. Desde mi radio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página, programa número 153. Profesor Ventura, ¿cómo anda? Y triste, ¿cómo que andar? ¿Verdad que sí? Qué difícil arrancar un programa, bueno, y por eso decidimos poner Dedos de Tótem. Tal vez una de las primeras canciones que escuché de Rubén Rada y que me hicieron descubrir un mundo musical nuevo, ¿no? Sobre todo porque era un disco de pasta así hermoso. Y vos antes escuchabas que CDs. Y había escuchado a los Beatles, había escuchado, ¿En qué lo habías escuchado? pero a Totem no lo había escuchado nunca. No, escuchaban discos de pasta. Y era lo que había, que ibas a escuchar. Y ese día cassette, ¿había cassette? Ya no. había cassette, sí, claro, sí. Y estaban empezando a salir los CD, pero recuerdo que a Totem lo descubrí en un disco de pasta que tenía una amiga ahí. Era como de color marrón el del diseño. Y bueno, es un humilde homenaje que hacemos hoy a Rubén Rada para los argentinos, Rubén Rada para los uruguayos, el negro Rada para todo el mundo. Impresionante ayer en las redes, inmediatamente. O sea que yo casi voy, pero viste que la flaca está no sé, allá en Brasil, a lo lejos. Y digo, le voy a decir a los chiquilines, ¿no? Pues que al final no les dije, me van a decir que no. Pero estuve a punto de agarrar el auto y irme para allá. Un homenaje que se dio como espontáneo, ¿no? La gente a la calle. Por redes, ¿viste? El negro de la gente, ¿no? Y de alguna manera ahí. Vos sabés que tuve la suerte de ir al recital que dio Drexler en la Antel Arena hace muy poquito y pude verlo porque Drexler lo invitó. Entonces tal vez escuché una de las últimas veces que Rada cantó en vivo. Disfrutar enormemente de este grande de la música uruguaya. Hablamos el otro día, ¿no? De los referentes, hablamos de Jaime, de Mateo, en fin, y lo trajimos a Rada. Así que lo recordaremos siempre. ¿Por qué? De uruguayo, de los uruguayos, digamos, ¿no? Él tiene un disco que se llamaba Palos Uruguayos, y era un par de palos uruguayos, pero él decía Palos Uruguayos. Yo creo que un disco del 83, por ahí sacado en Argentina, amigo de Sandra Mianovich, amigo de Fito Páez, amigo de todo el mundo. La verdad, desde acá, sentido. Querido por todo el mundo. Televisión, telenovela. Y era un uruguayo, de alguna forma, un uruguayo alegre, ¿no? Nunca lo escuché desafinar. Te lo puedo asegurar que algo que siempre me impactó de Rada fue que nunca lo escuché. Su voz era. Nunca escuché desafinar a nadie yo. Pero vos tenés tenés más confianza en tu oído. Eso era una dificultad, digamos, del que está recepcionando. Es claro. Pero vos tenés más confianza en tu oído. Sí, tenía esa voz pura, perfecta, que siempre entraba, iba con una tonalidad amplia, llegaba a agudos. A donde quería llegar. ¿Verdad? Hacía un instrumento con la voz. En fin, tendría mil cosas para hablar de Rada, que me parece que es uno de los músicos uruguayos junto con Gardel, que han marcado la historia de la música. Nosotros estuvimos hablando acá en la radio de Rada y. El programa anterior, exactamente, que trajimos de los referentes, que no hay referentes solistas, que Cita Rosa, que Jaime Ross, que Rada. De Rada y Jaime Ross. ¿Quién podría ser ahora? Yo que sé, está Cabrera, estuvo Arno Jansen un tiempo, Drexler ahora, en fin. La Arbanoa Carrero son dos. Bueno, podemos ahí, pero viste que le hicieron un homenaje también. Hoy. Yo qué sé. La Arbanoa Carrero es un uruguayo, está.
muy buenos músicos, que de alguna manera heredan aquella tradición de los olimareños, ¿no? Sí, viste, sí, para hacer unplugged de los olimareños también. Una música impresionante, la música uruguaya. Uno se pone a recorrer y tiene... Supongo yo que a todos los países le pasa lo mismo, yo soy camisetero, ¿no? Pero la verdad que es tan lindo hacer el recorrido de la música uruguaya, sobre todo cómo se fueron poniendo en cada una de esas letras momentos de la historia, reconstrucciones de las cosas que iban pasando, enojos, rezongos, reclamos, puesto ahí. Hablábamos ayer, ¿verdad? Esa posibilidad creativa que tiene el arte, que capaz que no la tiene la IA, y que sí el artista puede crear lo nuevo de la nada y hacer una metáfora. Como Rada, que ha generado tantos íconos de la historia musical, metáforas, canciones, en fin, lo recordaremos siempre. Bueno, me colgué un poquito, profesor, ¿qué le va a hacer? La verdad que me llegó al corazón esto de hoy. ¿Vio la tormenta? ¿Sabe lo que pasó en Nepal y Tíbet? Sí, ¿no? Lo vio, lo salió en todas las redes. Un glaciar que estaba en una montaña se deshieló. Supongo que tal vez tiene que ver. Digamos. Sí, pum. Y eso se derritió, arrastró. ¿El agua no? Arrastró gente. Hace tiempo de eso, sí. Esto fue ayer. Que mató. Ay, nata. Porque hace unas par de semanas cayó uno también que mató una cantidad de excursionistas que andaban por ahí. Bueno, lo vi ayer y era hielo, en realidad agua. Dice, Sí, también se desmoronó, no sé si fue en el Tíbet, no sé dónde. En el Himalaya. Estaban escalando. Estaré ahí, mirando la noticia atrasada, profesor. No. ¿Mató a alguien Sí. ¿Gente normal normal o...? No, turistas, locales, en fin, arrastró. Yo vi, mató gente. Impresionaba el caudal de agua. Impresionaba porque era como un río. Imagínate un río atravesando, yo qué sé, no sé, Ejido para abajo, así, enterito, pero con 10 metros de altura. Una cosa impresionante. Tenemos una entrevista, tendría tanta cosa para decirle, profesor, pensando en que hace unos 10 o 21 años de aquella tormenta del ciclón, ¿no? Me lo recordé por esto de 2005, por ahí. Exactamente, ¿no? Mató 10 personas, ¿vos te acordás? Tremendo, cayó una antena y todo. Ahí fue que me puse a buscar de dónde viene. A mí me preocupa más la gente que se murió, pero todo bien. No, está bien. Yo sé que vos tenés un afecto especial por las antenas. ¿Qué sería si las de las antenas, sí, claro. verdad? Pero vos sabés que me puse a buscar ayer de dónde viene la etimología de Agarrate Catalina. Porque viste que te lleva una tormenta, Agarrate Catalina. ¿Y de dónde viene Agarrate Catalina? Bueno, me parece que había una familia de circo, de tradición circense, en donde la abuela, la madre, murieron haciendo esto de lo que hacen los trapecistas, el salto. Y cuando le tocó a la niña, a Catalina, ocupar ese lugar, podría haber dicho, no, yo no quiero seguir trabajando de esto, voy a agarrar por una tradición familiar. Voy a seguir siendo malabarista, así, trapecista de circo, y parece que la gente le gritaba de abajo, agarrate Catalina. Y a partir de ahí estamos hablando de un circo. Si no Nevero, Ben Trovato. Bueno, me gustó la aplicación de la agarrate Catalina, vaya una vez si es verdad, pero que representa fielmente esta sensación que uno tuvo hasta hace 2 días. Se venía el ciclón de vuelta, ¿no? Y ahí tenemos una llovinita. Nos quedamos sin ciclón. En fin. Profesor, bueno, después de esta sentida introducción y en homenaje a Rada, vamos a hacer este programa de hoy. Vamos a pasar de inmediato a nuestro espacio de Martillando Bolladura. Martillando a Bolladuras. La entrevista en A Pie de Página. Con nosotros hoy en A Pie de Página el profesor titular, doctor Miguel Serna. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. No, es un gusto y es una necesidad cada vez más de la ciencia de mostrarse hacia afuera, de mostrarse en los ámbitos públicos, como otros saberes, como otras profesiones. Si no estás en lugares públicos, recién no, entre comillas, no existís. Hoy están a través de las redes, de los medios, como estaban hablando. Eso pasa a ser buena parte de la realidad de nuestras personas, de nuestras personas cotidianas, nosotros mismos, ¿no? Para nosotros es una gran alegría y un debe, porque no habías venido nunca a Pie de Página, así que la verdad que con mucho gusto te damos esta bienvenida. Miguel, ¿por dónde querés arrancar hoy? Me parece que está bueno que la gente te conozca, pero también que traigas esto que tanto, digamos, interés, mientras charlábamos, te traía desde dónde mira la sociología, cómo se construye ese oficio, ¿no? Así que arrancá por donde vos quieras. Bueno, gracias por la apertura. Generalmente nos llaman a
a los sociólogos y a los cientistas sociales en general a opinar sobre el tema del momento. Entonces esto era un poco distinto. Bueno, dijiste, vamos por tema abierto. Y bueno, a mí me parece que un tema interesante podía ser el tema de cómo es nuestro oficio. Cómo es nuestro oficio como sociólogos, como politólogos, como antropólogos, como todos los trabajadores sociales, como todos los que trabajamos en ciencias sociales, porque no es un tema menor de cómo se relaciona nuestro trabajo cotidiano con nuestros destinatarios. Generalmente esto se puede ver, o para poner la idea de entrada, digamos que podemos mirarlo o podemos dar una respuesta sencilla de dos maneras. Una que últimamente se ha sintetizado en una palabra, trabajo en evidencia, con evidencia científica. Producir información, datos, que no es meramente información, con rigurosidad, con reglas, con métodos sobre qué es eso que nosotros decimos que es la realidad. La segunda, la que probablemente menos interesa, porque generalmente y sobre todo se ha popularizado mucho la idea de que los cientistas sociales los que producimos son información e investigación dura, precisa, y datos que nos digan cómo es la realidad para actuar sobre ella. Cada vez que te llaman a una radio, bueno, enseguida del problema o del supuesto problema aparentemente evidente viene la respuesta, bueno, ¿cuál es la solución? Pero eso nos lleva a otra segunda parte de nuestro trabajo, que es tan importante y más aún ahora en tiempos de IA, y la información pulula, donde datos pululan, donde en un segundo tiene, que es el trabajo sobre hacernos preguntas y ensayar respuestas, explicaciones, interpretaciones, que además tiene un doble desafío para cualquier cientista social, para cualquier sociólogo. Tenemos que lidiar con nuestras propias percepciones y con el sentido común. Y generalmente hay una desconfianza bastante fuerte sobre esas cosas, sobre nuestro trabajo en relación a lo que opinamos. Y lo que escuchamos generalmente tiene que ver con lo que nosotros pensamos y nos refuerza nuestras ideas y preconcepciones, le prestamos más atención. Pero si dice cosas distintas, en general tendemos, como ciudadano común y corriente, a tener desconfianza. Si eso es verdad o no es verdad. Claro. Hasta donde, si aparecen unos datos, y bueno, y puede ser, pero habría que ver. Pero sobre este segundo punto es el que más me interesa, porque justamente el trabajo fuerte de las ciencias sociales es hacer preguntas incómodas, preguntas que interpelan y hacen una interpretación distinta de ese sentido común, de esa percepción cotidiana. Además tenemos un doble juego entre, y después si no da tiempo poner algunos ejemplos en investigaciones concretas, entre cómo en realidad nuestra percepción cotidiana de las cosas, nuestra actitud, etcétera, incide sobre esa realidad, aunque esa realidad, entre comillas, pueda ser distinta de lo que nosotros pensamos. Es muy fuerte porque nosotros como ciudadanos, como individuos cotidianos, no estamos preguntándonos qué pensamos sobre el mundo, qué pensamos sobre la familia, la educación, la política. Ya lo tenemos incorporado, ya lo tenemos socializado, ya tenemos un conjunto de ideas. Y en general tendemos a ser consistentes con esas ideas, y no porque venga un dato o una interpretación, las dos cosas que trabajamos en ciencias sociales, distinta, la vamos a cambiar. Es tan fuerte esa percepción que a veces genera su propia realidad. ¿Está? A mí siempre me gusta hablar de un ejemplo de cómo la percepción genera efecto de realidad en las crisis y en la percepción de las crisis. Los cientistas sociales hablamos todo el tiempo de crisis. Pero, por ejemplo, fue interesante. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino la 2002 y había la corrida, el corralito en Argentina? Y había toda una percepción de qué pasaba en Uruguay. En Uruguay hubo pero no hubo un corralito, hubo un vacío de capitales en un periodo relativamente corto, y pues, estaba durante varios meses estuvo el tema de, bueno, se iba a pasar lo mismo. Claro. Con Argentina. Es muy interesante porque en los fenómenos económicos los uruguayos seguimos nos viendo como el hermano menor de
de las Provincias Unidas, ¿no? De lo que pasa en Argentina. Y en realidad, si uno mira y quiere saber qué es lo que pasa con la economía uruguaya, lo principal que pasa con la economía uruguaya no tiene que ver con la Argentina, sino tiene que ver con Brasil. Si uno quiere saber qué es lo que pasa con el dólar, por ejemplo, lo que pasa el dólar en Argentina, o el tipo de cambio, no afecta, o afecta al Uruguay, pero no afecta la organización y la dinámica de la economía uruguaya. Pero si uno mira qué es lo que pasa con el dólar y el peso y lo que pasa en Brasil, uno ve que efectivamente una variable tan clave como el dólar es mucho más importante lo que pasa en Brasil que lo que pasa en la Argentina para el Uruguay. De hecho, para volver al ejemplo, la crisis del 2001 que llegó en el 2002 en el Uruguay empezó con la devaluación en Brasil en el 99. Sí. Y no con la corrida, rebote de unos préstamos que venían de... Y no con la corrida de Argentina. Sí. Pero nuestra percepción, nosotros sobre la economía y sobre la política también pasa algo muy curioso. La dinámica política es inversa a la Argentina, pero estamos permanentemente atentos a lo que pasa a la política argentina. En fin, esto para marcar este tema de como una realidad que... Perdón, y no terminé el ejemplo de por qué esto genera efecto. Porque estaba en la facultad el día que se fue a votar el corralito a la uruguaya. No sé si se acuerdan ustedes, seguramente se acuerdan. Pero yo estaba en el departamento trabajando tranquilamente y hubo lo que todo el mundo, o mejor dicho, está documentado, empezó en el programa de Perspectiva en la mañana. Una corrida, un rumor, es un efecto. Es un tipo de conducta, un rumor de que iban a bajar las hordas del cerro. Literalmente es así. Sí. Yo estaba en el cerro, en ese momento, en el Comunal 17. Iban a venir al centro, perdón para quienes están escuchando, estaba trabajando atrás del IABA, donde era el Instituto de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, y ya en la mañana se empezaba a correr. Sí. Nos llamaron y dijeron, váyanse rápido. Se usó esa palabra además, hordas. Hordas tribales, la idea de tribal, que iban a venir, iban a romper todos los tiendas y comercio del civilización centro, y barbarie. que después iban a ir a cooptar el Parlamento alrededor. Eso empezó en la radio. El secretario nos mandó para casa, ¿Todo? muy asustado. A mí, esto está loco. Para mí yo estaba en el cerro. La gente estaba tranquilamente en su casa. Yo me quedé trabajando hasta las 5 de la tarde. Si uno mira documentado, el departamento, el Parlamento, ese día alrededor no hubo ni una manifestación, ni un grupito, ni 3 personas. Y en el centro tampoco hubo nada. Pero eso generó un efecto realidad. De hecho, todos los comercios del centro se cerraron temprano, la gente empezó a huir a las casas previendo esa supuesta realidad. Entonces, la relación que nosotros tenemos entre percepciones, entre sentido común y realidad, genera, como decía Merton, puede generar efecto de realidad, la gente puede actuar en función de eso, aunque eso no sea necesariamente una realidad fáctica. Claro. Entonces, de ese tipo de cosas tenemos todo el tiempo. Y todo el tiempo nuestro trabajo aparentemente es trabajar sobre cosas obvias que no son obvias y hacernos preguntas incómodas sobre esas cosas y aportar datos. En ese doble juego, donde generalmente lo más legítimo aparentemente es que nosotros produzcamos datos sobre esa realidad lo más fiel posible, pero en realidad esta segunda parte es tan importante como la primera. Es cada vez más importante si tenemos en cuenta que ahora buena parte de nuestros datos se relevan o se extraen a través de mecanismos semiautomáticos de inteligencia artificial. Entonces, hacernos buenas preguntas es parte de nuestro trabajo cotidiano, tan importante como revisar y controlar y la parsimonia sobre los métodos que usamos para transformar de información en datos, o sea, producir información que tenga cierto grado de fiabilidad y que nos diga algo de cómo es esa realidad, porque no toda la información que circula es confiable, ni toda la información es completa de qué es eso que nosotros llamamos realidad. Ese, digamos que en pocas palabras,
nuestro trabajo cotidiano. Es como una doble tarea, Miguel. Primero, como atender que hay realidades construidas que no siempre, como tú decías, son fácticas. Y luego construir un instrumento capaz de medir aquello para generar sobre eso un relato explicativo, digamos, un doble... Sí, yo diría algo más que un relato, una descripción una descripción primero y una interpretación después de lo que es la realidad. Porque la idea de relato me da la idea de la narrativa. La narrativa es la literatura, no necesariamente tiene que ser la realidad, pero nosotros tendemos a eso que llamamos realidad, tratarla de describir primero, porque, insisto, nuestro sentido común incorporado, nuestras sociabilidades, nuestros valores, nuestras actitudes, son mucho más firmes que la descripción de esa realidad por encima del individuo, que además ese sentido común y esa percepción que tenemos aparentemente tan fuerte, en realidad es una percepción extremadamente acotada, porque como individuos tenemos una percepción muy acotada de la realidad. Cuando decimos, bueno, lo que interesa es la subjetividad, pero la subjetividad es extremadamente acotada. Si uno se anota en una libreta los amigos que tiene y los conocidos y lo distribuye por dos variables muy sencillas: el lugar donde viven y la educación que tienen, por poner dos muy sencillos, ahí te das cuenta que nuestros circuitos cotidianos de la vida cotidiana de los individuos son muy acotados. Son acotados a algunos barrios de alguna ciudad, de algunas colegas que compartimos mismo nivel educativo, mismo tipo de sociabilidad, etcétera, mismo tipo de actividades en el tiempo libre, etcétera. Entonces, por eso nuestro trabajo es complejo, porque es al mismo tiempo describir y al mismo tiempo hacernos preguntas sobre esa realidad. Con las herramientas que tenemos, métodos y teorías. Pero no es un trabajo sencillo, aunque parece un trabajo obvio, porque para quien me está escuchando, seguramente la reacción de los individuos cotidianamente es: nosotros no precisamos que nos interpreten la realidad, nosotros sabemos cómo es la realidad. Esa es la respuesta cotidiana de cualquier persona. No, yo tengo muy claro cuál es la realidad. Bueno, en todo caso, sí puedo mirar si cambian determinadas variables, determinados indicadores, porque pueden indicarme que la realidad quizás esté algo cambiando lo que crea. Pero el dato, insisto, no es una interpretación sola o un reflejo automático de la realidad. Y Miguel, ¿tiene una especie de exhaustividad extra esta tarea que implica una racionalidad analítica, científica, pero para estudiarse a uno mismo, o mejor dicho, para estudiar a seres humanos o el comportamiento de los seres humanos, a diferencia de las ciencias naturales, tiene una doble responsabilidad de explicarse, no sé, con una distancia óptima, neutra? Bueno, sí. ¿Desde dónde habla? Es una pregunta absolutamente central para la diferencia o la discusión que hubo desde que apareció la noción moderna de ciencia empírica entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas. ¿tá? Tenemos en común con las ciencias naturales tenemos que trabajar o producir datos con rigor, con técnicas, con un método que no nos asegura una observación perfecta de la realidad, pero nos permite una aproximación más objetiva, un método con un procedimiento preciso y plausible de ser replicado, con la misma rigurosidad que trabajan las otras ciencias. Eso quiere decir que tenemos un conocimiento totalmente preciso de la realidad. No, tenemos un conocimiento aproximativo, porque la ciencia, algo que nos enseña es que nunca vamos a tener un conocimiento final de eso que llamamos realidad. Tampoco la ciencia experimental o la ciencia son ciencias aproximativas, porque hay márgenes de error y porque aprendemos a trabajar con el error, o cuánto sabemos y cuánto no sabemos de esa realidad. La segunda parte que tú decías, sí, hay muchos autores que hablan de la doble interpretación. Los que trabajan sobre la biología no tienen que interpretar los cuerpos que están analizando.
Ahora nosotros tenemos una doble interpretación, porque tenemos que dar una explicación sobre ese fenómeno y sobre cómo se interpreta. Por eso puse el ejemplo, o empecé el ejemplo, bueno, nosotros tenemos una interpretación de lo que es la realidad. Y lo que trabajamos como observadores externos, pero que al mismo tiempo somos internos, los cientistas sociales y los sociólogos en particular, es una interpretación sobre esa interpretación. ¿Interpretación caprichosa? No. ¿Cómo es que esa interpretación no es tan subjetiva como la de cualquier persona cotidiana? Esa es la pregunta del millón. Bueno, pero entonces la interpretación, hace un tiempo, ¿se acuerda que había un humorista que había bromeaba a los cientistas sociales como habladores, como cuando se habla de como los Viru. Exactamente, como habladores, como comentaristas de fútbol, que parece que todos son comentaristas, etc. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento especializado, la interpretación especializada y la interpretación de la vida cotidiana? Bueno, cuando ambas están en línea, o sea, cuando en realidad la descripción que nosotros damos está en línea con la interpretación que se tiene en la vida cotidiana, no hay problema. El problema es cuando no lo hay, porque hay, y es además el punto más interesante, las preguntas incómodas. Claro. Por eso ponía estos ejemplos de efecto de realidad entre percepción y realidad, como en realidad pueden ser dos cosas distintas. Para poner un ejemplo muy, muy vulgar, uno puede decir, los uruguayos son solidarios. Salgo ahí a estudiar la solidaridad y me da que no. Y esa sería una disruptiva, digamos, una interpretación que va a contrapelo de lo que cotidianamente se esperaba. Una evidencia, de esa evidencia viene una segunda interpretación. Bueno, ¿por qué es que eso pueda suceder? Claro, interpretar el porqué. ¿Eso ha cambiado en relación a qué? Y ahí es donde nosotros venimos con distintas teorías, y podría poner algunos ejemplos, no sé. La invitación originaria sobre qué cosa estaba investigando. Aguantalo para la segunda parte esto. Así. Pero bueno, podemos hablar de muchas cosas de eso. ¿Vos ibas a decir? No, a mí me surgió un problema. Nosotros acá en Uruguay, digamos, tenemos una universidad pública, autónoma, que fomente incluso el pensamiento crítico y en el que nosotros nos movemos con mucha libertad, hay que decir la verdad, ¿no? Y tenemos financiadas nuestras investigaciones y también evaluadas por pares que también están en ese campo de la universidad pública. Ahora, esto no es la ciencia social en el mundo, digamos. Esto es hasta, yo diría que algo marginal. Uno puede ver algo parecido en Argentina y demás, pero la financiación de las ciencias, por lo menos después de Bolonia, era una cosa que había que buscarse, ¿no? Y muchas veces el interés del Estado, que uno puede decir, bueno, en los años 60 hubo una transformación en el campo de las ciencias sociales, donde apareció, digamos, una crítica feroz al positivismo, a la superficialidad, y aparecen las ciencias sociales críticas. Antes, las ciencias sociales estaban al servicio del Estado, ¿no? Con una preocupación más por la gestión, la administración, y esta mirada más crítica. Y cuando digo crítico, digo más preocupado por la verdad. Aunque la verdad es una cosa muy relativa, que por servir a un patrón o a otro, ¿no? Y yo creo que hay como un retorno de esa otra situación. Entiendo lo que vos estás hablando, me parece que eso tiene que ver con un contexto particular, y un contexto particular que además está puesto en cuestión, ¿no? Después de Bolonia, dice, andá, búscate la vida, hermano, porque no puede ser que el Estado esté financiando investigaciones que no sirven para nada, entonces demostrar que sirven, demostrar que le sirven al Estado, y si no, demostrar que le sirven a las empresas, o si no, demostrar que son divertidas para el público, yo qué sé. Y me parece que eso es algo que está avanzando sobre esta otra mirada que tenés vos, que ojo, bueno, yo creo que es en la que estamos nosotros y tenemos algunas posibilidades de seguir adelante. Sabes que lo que tú estás planteando es absolutamente clave y además es un tema de agenda de las ciencias sociales, ¿no? En los últimos tiempos han venido varios discursos críticos sobre la utilidad de las ciencias sociales. Y quizás también por eso elegí ese tema para hablar, no tanto por quien habla, que ya tiene la trayectoria ya hecha, sino por las nuevas generaciones y sobre los campos de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque ha venido mucho esta idea de que las ciencias sociales no son útiles para nada. Y resulta que en realidad las ciencias sociales
si empezamos de las más tradicionales o clásicas, como puede ser el derecho, hasta la comunicación, donde estamos ahora en este deporte, tienen un perfil que en realidad sí hay una parte que es para el trabajo académico de lo que estamos hablando, pero tiene otro perfil de trabajo que es muy público para las ciencias sociales y también es privado para varias de esta disciplina. Y ahí la pregunta de nuevo, digo, cuando trabajan estos profesionales que nosotros formamos, lo hacen con un sentido exclusivamente sesgado de la realidad, o en realidad lo hacen con los criterios y las formas que formamos las universidades, y por eso esta universidad, como cualquier universidad, tiene responsabilidad sobre ello, ¿tá? Porque justamente, ¿quiénes dirigen el Estado? Bueno, en un estudio que hicimos hace un tiempo del Colegio de Sociólogos, justamente estudiamos cuál era el mercado de trabajo de los sociólogos. Y ahí tuvimos algunas buenas noticias. El 40% trabajaban en la academia, pero el 70% trabajaba en el sector público. O sea, trabajaban la mayoría fuera. Fuera de la universidad, en otros ámbitos, políticas públicas, políticas sectoriales, a nivel nacional, a nivel subnacional, y un 30% estaban en el ámbito estrictamente privado. Si uno lo mira, esos datos, en la década del 60, mucho antes. Si yo te digo, cuando yo empecé a estudiar, que estábamos todavía en la Facultad de Derecho en 1986, todos trabajaban en la universidad. Habían 3 que trabajaban fuera. Entonces, hay un tema clave. Si hoy uno ve en la agenda de los informativos, de los medios de comunicación, sobre cualquier tema, pueden llamar a un sociólogo, a un politólogo, y llaman a un trabajador, o sea, que ¿dónde están trabajando? Están trabajando en el INAU, están trabajando en el MIDE, están trabajando en el Ministerio de Educación, en el Ministerio del Interior, en una intendencia, trabajando sobre temas concretos, sobre asuntos concretos. Por ejemplo, el tema del suicidio, que ahora está en la agenda, demoró, pero en realidad el trabajo de las ciencias sociales demoró 10 años para que estuviera en la agenda pública, lo mismo que violencia de género o violencia doméstica. No es que no existía hace 30 años. ¿No? El suicidio, digo, un tema fundacional. De la sociología en particular. Y que pasa hoy a ser un tema absolutamente clave para Uruguay, porque Uruguay en general tiene, en América Latina, sigue estando, como los países del Cono Sur, en los primeros lugares. Uno puede decir, bueno, el suicidio se explica porque en realidad estamos en una sociedad avanzada, segunda transición demográfica, cambio, envejecimiento de la población, cambio de la familia, etcétera, etcétera. Tenemos los mismos problemas que Europa. Pero, ojo, cuando miramos los estudios, y ahí vienen los estudios, de nuevo la pregunta, ¿qué es lo que nos dicen los datos y qué es lo que nos dicen la interpretación? Resulta que nuestras tasas de suicidio sí están más altas dentro de América Latina, pero están más altas que las europeas, más altas que las de Rusia, que es uno de los que tiene más alto nivel del mundo. Está en los primeros lugares. Hay un colega que está trabajando eso, Víctor González, y cuando mirás los datos te asusta. Bueno, entonces la explicación no puede ser exactamente la misma, porque nosotros no somos la sociedad más avanzada. Uno diría, si es por, como decía Durkheim, los niveles más altos vienen a estar en Europa. Pero esa no es la explicación. Tenemos que empezar a hurgar otras. Y además es un fenómeno reciente, el despegue, ¿no? Los últimos 25 años. Y ahí es donde viene la interpretación sobre las explicaciones, las teorías para entender el fenómeno. Nuevamente, entre la percepción, la realidad y la interpretación de esas dos cosas, ¿no? Digo, primero que antes ni siquiera teníamos la visibilidad porque no era un hecho público, ¿tá? Como decía, ni siquiera las flores no se publicitaban esos hechos. Había un tema de cuestión moral sobre el asunto que no se hacía público el fenómeno. Sí. Lo mismo pasó con el tema de violencia doméstica de género. Hace 50 años no existían, sí existían. Era un secreto. Lo mismo. Lo que pasa que no era público, era un fenómeno del ámbito privado. Muchas veces se dicen... Parte del dispositivo de la violencia era silenciarlo, ¿verdad? Exactamente. Era entonces, parte del paquete. Pero si uno escucha la pregunta hoy de todos los gestores públicos o de los políticos, es ¿aumentó o no aumentó? El primer hecho no es si aumentó o no aumentó. El primer gran fenómeno después de la ley del
95, creo que fue, 95, 97, de violencia doméstica, es que en realidad en los últimos 20 años lo hicimos visible. Algo que estaba invisible. Entonces, ese es nuestro trabajo y también es un muy buen ejemplo entre la percepción de la realidad y la realidad. A veces tenemos fenómenos que no le damos una visibilidad pública y por tanto creemos que no existen o son marginales, etcétera. Ustedes que también trabajan sobre fenómenos que muchas veces, entre comillas, en medios sociales lo tratamos como fenómenos marginales, pero de repente no lo son y convivimos mucho tiempo con eso. Miguel, vamos a hacer una brevísima pausa musical y ahora venimos con esto otro que trajiste que me parece que va a dar el remate de lo que estás explicando. Elegí una canción de Jaime Ross con letras de Rosenkopf, de La Margarita. Me pareció que traía el barrio de una manera tan linda que era una forma de hacer un homenaje también a Rada. Vamos a la música. Cuando la muchachada copaba la esquina, 13 minutos pasan de las 10:30, tenemos 13 grados, el viento sopla 14 kilómetros por hora desde el sur, 91% de la humedad y presión baja 1007. Seguimos con esta apasionante entrevista, un poco conociendo el oficio y ahora los resultados, las evidencias, los hallazgos. ¿Qué nos vas a contar, Miguel? Bueno, veremos qué es lo que nos da el tiempo, pero en las últimas publicaciones que he estado, ¿no? Primero me gustaba compartir una investigación que en un libro de un español que acaba de trabajar sobre algo muy reciente, que es esto de las Big Tech, ¿no? Y realmente cuando uno mira los datos y es una comparación. ¿Es este? Sí, así lo mostramos en la cámara ahí. Es un libro que acaba de salir en Brasil, en el cual hay un capítulo sobre las élites tecnológicas y las grandes corporaciones, las grandes empresas Big Tech. Lo primero que llama la atención, ¿no? Estamos hablando todos de inteligencia artificial, de que 9 de cada 10 empresas de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa son Big Tech, son empresas tecnológicas. 8 están en Estados Unidos. A su vez, el mercado de la inteligencia artificial está controlado, el 65% está controlado por 3. O sea, un conglomerado de empresas que realmente uno juega como usuario, pero de un mercado extremadamente concentrado y extremadamente rico en términos de valor económico, billones de dólares que está moviendo. Bueno, este colega lo que hizo fue un estudio comparativo de dos cosas: de los sistemas normativos entre Estados Unidos, porque las 10 principales están en Estados Unidos y Europa, los sistemas de regulación normativo y las élites de tecnología. ¿Quiénes dirigen estas empresas? Y después hace una reflexión sobre América Latina. No voy a hablar todo lo que dice la investigación, pero en pocas palabras él muestra primero dos modelos institucionales distintos, ¿no? Un modelo norteamericano que está más orientado a promover el desarrollo del mercado descentralizado y la innovación tecnológica, y un modelo europeo que está más orientado según la prevención de riesgos y defensa de derechos, ¿no? Más regulacionista tenemos, pero en realidad son dos tipos de regulación. ¿Qué es lo que trabaja este autor? En realidad este autor trabaja estos grandes grupos económicos, porque son grandes grupos de empresas. Están dirigidos, ¿quiénes dirigen estas empresas? ¿Quiénes dirigen? Se utiliza un término de directorios cruzados o directorios compartidos, grandes directorios de que dirigen esto. Y él en realidad lo que trabaja son las redes interpersonales de estas grandes empresas. Básicamente, ¿qué es lo que encuentra interesante? Bueno, primero que ambos grupos de empresas están relacionados entre sí, están relacionados hasta con cables, ¿no? Entre medio, que obviamente transatlánticos, por donde pasan, uno no ve los cables, pero si no existen los cables, así como si no existen las antenas, hablando de cosas que hay, todas estas cosas no funcionan. Uno no las ve como usuario, pero es así. ¿Qué es lo que muestra en realidad? De que, bueno, las redes interpersonales tienen varios nodos, pero que no están tan
vinculados entre sí, aunque están coordinados a nivel macro por el tema de la propiedad, y todos generan sus niveles o sus grados de lobby sobre gobiernos en un lado y en otro, con más influencia en Estados Unidos que en Europa. Pero básicamente lo que hace es una cartografía de cómo se relacionan no las sociedades anónimas, sino quienes dirigen estas empresas. Esa es la parte interesante, por eso habla de élites tecnológicas. Aparentemente este tema, bueno, es un tema absolutamente clave porque nosotros, o mejor dicho, de los 300 países del mundo, estas 10 empresas que están básicamente en menos de una veintena de países, o menos de 10, son las que controlan buena parte del mercado de los 300 países y millones de personas que vivimos. Y aparentemente de esto estamos lejos en América Latina. Él dice, bueno, en América Latina apenas está estudiado, hay algunos vínculos, y en particular, y acá viene la anécdota con otra publicación que fue muy conocida, en la cual participé, están más vinculados con algunas plataformas, sobre todo plataformas financieras que dependen de los servicios de estos holdings, entre ellas una muy conocida, y cómo el Uruguay puede tener algo que ver con todo esto, que en realidad es chiquito y no tiene nada que ver, pero resulta que una de las principales empresas de plataformas de América Latina es Mercado Libre, y el dueño de Mercado Libre es un argentino que desde el 2000, no me acuerdo el año, vive en Uruguay, tiene residencia fiscal, y que además aparece en la lista Forbes de megamillonario. Por tanto, estos grandes holdings algo tienen que ver con la riqueza, probablemente. Y ese es un tema que ha estado en la agenda pública, sobre todo a partir de un libro y un estudio del 1% de Piketty, de varias replicaciones de ese trabajo a nivel mundial, que empezó en discusión académica y ha ido incorporándose cada vez más en la agenda pública. Esos temas, élites económicas y élites empresariales, han sido una parte de los temas que he trabajado en los últimos tiempos, por eso me interesa. ¿Mostramos este? Acá simplemente fue un capítulo en el cual la actualización que hice justamente hablaba o trataba de identificar a ver qué es lo que sabíamos de los ultra ricos, los megamillonarios, y por eso la anécdota en particular de que Uruguay tiene 6 en la lista de Forbes, y quiénes eran, que es lo que de repente a la gente más le interesa en particular, pero en realidad a mí lo que me interesaba saber era más o menos cuánto era y qué es lo que sabíamos. Claro. Uno puede decir, pero estudiar a los ricos ¿para qué? O solamente es una cuestión de denuncia de que son los que más tienen. Pero en realidad hay conversaciones que hemos tenido con Pablo en otras cosas. A veces los estudios de la desigualdad, o para hacer estudios de desigualdad, hay que entender que la desigualdad es algo relacional. Y generalmente, cotidianamente miramos muy distinta la desigualdad hacia abajo que hacia arriba. En general, valorativamente la manejamos muy distinto en nuestra vida cotidiana. Generalmente hay una preocupación más disciplinar y punitiva de los problemas que puede tener, los defectos que puede tener la parte baja de la sociedad, y la miramos exactamente contraria a la parte de arriba. Aunque en Uruguay además la miramos en forma muy curiosa, porque el Uruguay sigue teniendo en su idiosincrasia, en su ideología, todavía esa ideología de clase mediero, donde en general trata de tener una visión un poco negacionista de los extremos, a un lado y a otro. Y podría hablar muchas anécdotas sobre eso. Pero bueno, en realidad los estudios, muchas veces me han preguntado ¿por qué estoy trabajando estos temas? ¿Por qué trabajar los que dirigen en la política, etcétera? Bueno, porque también nos dice cosas sobre la desigualdad social. El último libro justamente que publicamos tiene que ver con mujeres, sexismo y poder, con otras colegas, con Verónica Amarante. Vamos a mostrar este también. Gabriela Pintos, Constanza Moreira y Verónica Pérez, que también analiza otra parte de la desigualdad arriba, porque uno también puede analizar la parte de arriba de la sociedad para entender la desigualdad. Y acá voy a terminar porque ya estamos en la hora, simplemente con una anécdota nueva para volver sobre el tema de lo difícil que es trabajar y cómo hay que tratar de entender las percepciones y
las realidades. Bueno, acá hay distintos estudios, pero básicamente estudios sobre la desigualdad de género, la desigualdad entre mujeres y varones, que es lo más fácil de medir, en dos ámbitos tradicionales, la política y las empresas. Dos ámbitos de poder. ¿Está? Es interesante una encuesta que hicimos con Eduardo Botinelli, cuando medíamos las dos cosas, las diferencias que había, para decir en términos muy sencillos. Cuando mirábamos las percepciones en el mundo de la política sobre la desigualdad entre varones y mujeres, era mucho más crítica. Había muchos más que decían que habían más desigualdad en la política en relación a las mujeres que en las empresas. Sin embargo, los datos efectivos de cuántas mujeres habían en la política y cuántas mujeres habían en el mundo empresarial es exactamente al revés. ¿Está? Había menos de la mitad en el mundo empresarial que en la política. ¿Está? Y porque ir de nuevo por este tema de cuánto se discute públicamente los temas, y para volver al inicio, ¿no? La realidad y su interpretación, ¿no? La política, por definición, es un ámbito público. Por tanto, las discusiones sobre las desigualdades, sobre la equidad y sobre los avances sobre la equidad están mucho más presentes. Entonces uno puede decir, bueno, es coherente que en ámbitos donde eso está más legitimado porque está más en debate público, la percepción sobre el fenómeno, que es real o que puede tener una realidad pero que no es necesariamente igual a la percepción, es mayor que en otros lugares donde la realidad objetiva es peor, pero puede ser menos discutible, como pusimos los ejemplos del suicidio y ese es nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Permanentemente esas preguntas incómodas, ese trabajo crítico de mirar los datos, crear los datos con rigurosidad, pero al mismo tiempo cuestionarlo, interpretarlo y reinterpretarlo a la luz de teorías que están no solamente en Uruguay y que son intersubjetivas, que son de otros colegas, no son interpretaciones exclusivamente de una persona, de quien habla o cualquiera de ustedes de los que estamos. Y por ahí era un poco la idea de compartir hoy. Te escuchaba, ¿no? En esto que traías último, de esa percepción de la realidad, de la participación de las mujeres en el ámbito de la política y de las empresas, y cómo estaban esas cuestiones cruzadas, ¿verdad? La evidencia no decía lo que la realidad construía. Sería parte, y esto lo pensé como mientras lo decías, ¿no?, de esta deslegitimación de lo público que venimos viviendo desde hace un tiempo, en encontrar más fácilmente los defectos y de alguna manera en el ámbito privado, empresarial, tener una percepción de que aquello parece ser más libre de lo que parece o más equitativo de lo que parece, por un sesgo, digamos, de época, en la que lo público parece que es el elefante en el bazar y lo privado parece que es la gacela en el campo abierto? Bueno, creo que un trabajo muy importante nuestro es quitarle carga valorativa. Carga valorativa es facilísimo ponerle. ¿Tá? Tú decís, un sesgo que tiene hacia un lado o de otro. Bueno, depende cómo lo interpretemos. Yo lo interpreto de otra forma. Digo, en realidad, lo interpreto de la misma forma de cuando hablamos del tema de violencia doméstica. Cuando más público está una problemática, es más fácil discutirla, es más fácil colocarla como en agenda pública y por tanto que empiecen a haber políticas públicas que trabajen sobre esa temática. Cuando eso no está en discusión pública, claro, queda a la sombra. Claro. Ni siquiera el trabajo justamente del trabajo parsimonioso de los cientistas sociales, de los sociólogos, es tratar de mostrar de que esa realidad existe, claro, que hay una realidad objetiva que no estamos mirando o que no la estamos calibrando en su dimensión correcta. Claro. Digo, y esa es buena parte de nuestro trabajo. Después viene la cuestión valorativa, si estamos de acuerdo que exista más o menos, pero ese es trabajo de los políticos, trabajo de los gestores. Creo que un trabajo más complejo y más cotidiano nuestro es primero hacernos esas preguntas incómodas para entender la realidad antes que juzgarla, porque juzgarla la jugamos todo el tiempo porque todos tenemos valores. Claro. No necesitamos eso, no necesitamos las ciencias sociales para eso. Encuestas, estoy pensando en estas encuestas de legitimidad, no sé, credibilidad. Entonces vos haces encuestas y yo qué sé, los políticos, los profesores, los sindicatos, están allá abajo, ¿no? Y depende de las empresas, la policía, el ejército.
están como mejor valorados, ¿no? Y yo estaba pensando en esto que decía Alejandro, y decía, bueno, esto también no tendrá que ver con aquel primado y aquella exigencia de los años 90, ¿no? De la transparencia. El Estado tiene que ser transparente. Y bueno, está bien, como decía Caetano Veloso, también de cerca nadie es normal. Entonces, si vos pones en la lupa, ¿viste? En el Estado, en los sindicatos, y bueno, vas a generar también posiblemente, no digo que sea intencional, pero posiblemente esta inversión, ¿no? Para nosotros, hace algunos años, un empresario era digno de sospecha. Ahora, un profesor universitario es digno de sospecha, ¿no? O un político. Y un empresario es candidato como Macri, que el caudal político que representó el ser empresario o emprendedor. Por eso me hacía la pregunta si no era un momento, digamos, de la época, en fin. A ver, para otra vez, te digo, estamos trabajando, estamos trabajando con otros dos colegas, una mexicana y un brasilero, sobre los outsiders y los insiders en la política. Lo voy a dejar en otro porque la pregunta que tú haces, Pablo, me parece clave, ¿no? Y de nuevo, para trabajar esta idea de la percepción de la realidad y la realidad objetiva y subjetiva y sus relaciones, ¿no? Ahora estamos muy de tapete con la idea de que, y hay una discusión internacional sobre el tema de la delegitimación de la política. Y voy a poner un ejemplo sobre una colega que está terminando, está haciendo una tesis muy linda, le estoy orientando de grado sobre el tema de la confianza. Porque es muy interesante lo que está haciendo esta colega, porque la confianza en las instituciones públicas y las instituciones sociales. Sobre Uruguay, pero agarrando una serie larga, agarrando 20 años, para ver si ha habido grandes cambios, porque la idea que tenemos es esa, vamos en picada, por decir de alguna forma, algunas profesiones van en picada, y ahora, por ejemplo, la fluidez de los medios es, bueno, ¿cuánto cae la legitimidad de un gobierno? ¿Cuánto demora en caer una legitimidad del gobierno? Claro. Este dato es interesante porque ella hace un estudio o mira los indicadores clásicos en las encuestas de opinión pública sobre confianza en distintas instituciones, la iglesia, los policías, el parlamento, etcétera. Agarra varias y en vez de agarrar la noticia de hoy, agarra 15 años Uruguay. Y la verdad que los datos no corresponden a esa percepción. ¿Por qué? Porque si uno mira a largo plazo, además agarra gobierno de distintos partidos. El gobierno anterior, no el gobierno anterior, momento de crisis, y el primer gobierno del frente, el anterior gobierno. Y en realidad hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, la relativamente estabilidad, crisis, auge y crisis de por medio, pandemia, etcétera, de esos indicadores. Uno tendería a pensar que después del auge y la caída y la pandemia, en la caída de la pandemia tenía que haber un cambio drástico de opiniones. Primer dato interesante. Segundo, es que las instituciones públicas en general en Uruguay, eso que tú dices en América Latina es bastante común, siempre está primero la iglesia, ahora la policía, etcétera, pero en Uruguay no. Sigue teniendo una trama republicana, lo que más valora los partidos en general están, cuando uno mira los partidos están abajo, pero cuando uno mira el Parlamento, el gobierno, la justicia, está arriba. Está arriba de toda América Latina, porque ella utiliza la POP, que es una encuesta que se hace anualmente en toda América Latina, muy arriba. Seguimos teniendo ese capital y por eso los politólogos van a seguir tener trabajo sobre lo que importa la política para los uruguayos, ¿no? En el fondo. Y seguimos teniendo, a pesar de estos contextos variables, que le puede tocar a un político en particular. Eso no quiere decir que a un político particular o a un partido los humores de la ciudadanía no cambien rápidamente. Pero la confianza en las instituciones, que es lo que estudia esta colega, no. Eso es interesante. Y dice contrario a lo que pensamos de hacia dónde vamos o cómo vamos, cuánto nos vamos latinoamericanizando o cuánto seguimos siendo singulares los uruguayos. Es un tema de larga. Miguel, ha sido un programa fantástico. Te agradecemos profundamente esta participación en A Pie de Página. Siempre bienvenido. Nos quedaron cosas por seguir pensando, así que más que nunca, siempre bienvenido. Bueno, gracias a ustedes. Ya estamos pensando en el próximo programa. La verdad, yo
me resultó súper estimulante. Sobre todo hablar contigo. Eso de la mirada, fue un desafío pensar contigo ese oficio de sociólogo que decidiste trabajar al principio del programa, así que bienvenido siempre y muchas gracias. Gracias a ustedes. Profesor, nos vamos, nos tenemos que ir. No sé si viene la Tierra Purpúrea después, pero por las dudas nosotros cumplimos con los horarios, ¿verdad? como siempre, que sabemos que hay que estar bien con esa gente, ¿viste? Peligrosa, ¿no? ¿Se acuerda aquella Tierra música? Purpúrea. Es verdad que uno nunca sabe con qué se puede salir. Aquella musiquita que se escuchaba, yo creo que al mediodía la escuchaba yo en mi casa, año 84 me parece, no sé si 83, usted me va a ayudar mejor, que era de Jethro Tull, pero que la pasaba a las X30 a la radio. Sí. ¿Se la recuerda? Sí, pero era parte de una ¿cómo es? Era como una cortinita de pasaje, cortina, ¿verdad? Sí. Pero que representaba pero tanto. Está llena la televisión, la radio de esas cosas, uno lo pasa no se da cuenta. Pero aquella hablaba Germán Araújo. Sí, después hablaba Germán Araújo. Entonces había ahí como un vínculo casi, no sé si afectivo, pero sí cargado de política, claro. De aquella. Por eso elegí ese tramo de esa flauta de Jethro Tull, que yo no sé si no viene de antes. Esto me parece que es una obra que Jethro Tull retoma de algún autor clásico y que la coloca ahí en esta introducción de esta canción. El rock progresivo tenía mucho de eso, de traer cosas de algunas notas, riffs, yo qué sé, cosas de la música clásica y después trabajar sobre eso. Usted sabe todo, profesor, ¿eh? La verdad que me sorprende día a día. Nos vemos el próximo jueves. Vamos eso arriba lo a la sabe Celeste. cualquiera.